Entonces vamos ahora a continuar nuestra clase del reino de Dios. Si no estuviste la vez pasada estuvimos hablando de el reino de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a dar nuestra clase número 2, que es el reino de Dios en el Nuevo Testamento, y ver este concepto un poco de qué va la cosa. Así que vamos a ver, en primer lugar, vamos a hablar un poco del cambio que vemos del Antiguo al Nuevo Testamento, que básicamente pasamos de una teocracia política a una teocracia espiritual. No te preocupes si teocracia es algo raro que nunca has escuchado, lo voy a explicar. No pasa nada. Vale, luego en segundo lugar vamos a ver el reinado de Dios como presente, es decir, como algo que se da ahora en el presente, pero que todavía no está completo. Es decir, presente pero no completado. Vamos a ver esa idea de esos dos tiempos que ocurren en el reino de Dios. En tercer lugar, vamos a ver una comparación breve, a modo de resumen, sobre el reino de Dios en el Antiguo Testamento y el reino de Dios en el Nuevo Testamento, para un poco aclarar todas las cuestiones. Vale, vamos a empezar ahora entonces. ¿Qué quiere decir esto de una teocracia política a una teocracia espiritual? Bueno, si estuviste la vez pasada, y si no, no pasa nada porque podéis ver el vídeo en mi canal de YouTube, lo podéis ver porque ya está subido para poder conectar esta clase con la anterior, pero voy a tratar de explicar para que esta clase se entienda por sí misma, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es esto de la teocracia. Pues la teocracia lo podemos definir como una forma de gobierno ejercida por Dios directa o indirectamente sobre una comunidad, ¿verdad? Y por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios elegía a líderes espirituales como Moisés, como David, como Saúl, que él estaba tratando de establecer en el pueblo de Israel una teocracia, una forma de gobierno ejercida por Dios, y en este caso pues indirectamente a través de reyes o de líderes espirituales, ¿vale? Pero eso es lo que quiere decir teocracia. Teo viene de la palabra Zeus en griego, y kratos o cracia, que es poder, que básicamente significa el poder de Dios, que no es otra cosa que la forma de gobierno ejercida por Dios. Vale. Entonces, ¿qué quiere decir este cambio que vemos en el Antiguo Testamento de una teocracia política a una teocracia espiritual? Pues veamos algunas escrituras para entender esto. Y una de las cosas que necesitamos tomar en cuenta a la hora de tener estas escrituras, a la hora de leer cada una de estas escrituras, es que en la mentalidad de los judíos del primer siglo, cuando los judíos escuchaban estas profecías, estas enseñanzas, estas escrituras, ellos no estaban pensando en cosas espirituales, sino más bien en un poder político, en un poder terrenal, en una teocracia aquí en la tierra, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo la mentalidad judía del primer siglo entendía muchas de las escrituras que cuando nosotros desde nuestra perspectiva presente las leemos, no estamos pensando en una teocracia política o en este mundo terrenal, estamos pensando en el cielo. Pero los judíos del primer siglo y mucha de la tradición judía leían estos pasajes que vamos a ver como una promesa de ese gobierno que Dios iba a instaurar en esta tierra, en este gobierno terrenal. Veamos. La primera podemos ver en Mateo 5:19, dice Jesús hablando: todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Claro, nosotros leemos esto y estamos pensando, grande en el reino de los cielos, todavía el reino que no vemos, o sea, el de arriba, ¿no? En el cielo. Pero cuando las personas leían esto, estaban pensando, no, 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 es este reino que viene de los cielos, que Dios va a implantar y que nosotros vamos a recibir recompensa, y algunos serán más grandes y otros pequeños. Es decir, la perspectiva que los judíos tenían es aquí, en la tierra, no estaban pensando en un reino terrenal. Veamos otra escritura para que se entienda esto mejor. Mateo 18, versículo 1. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos?
Es decir, ya los discípulos estaban tratando de buscar un ranking, una jerarquía, a ver quién era el más importante. Pero de nuevo, aunque diga el reino de los cielos, ellos en sus mentes están pensando en el reino terrenal, aquí en la tierra, en una teocracia política, en un gobierno político aquí en la tierra. Y tú dices, bueno, Carlos, todavía no estoy convencido. Vale, vamos a ver más escrituras. Por ejemplo, esta siguiente, Mateo 20, dice lo siguiente: ¿qué quieres?, le preguntó Jesús. Y le dijeron: ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. De nuevo, estaban preocupados por ese lugar de reputación que las personas iban a ocupar en el reino que iba a instaurar o implementar Jesús. Pero de nuevo, ellos no están pensando espiritualmente, están pensando en una teocracia política terrenal, en un poder, en un gobierno aquí. Veamos la siguiente. Los fariseos preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede calcular. Es decir, de acuerdo a la mentalidad de los fariseos, ellos estaban diciendo: ¿dónde está? No veo el territorio, no veo los soldados, no veo el rey. ¿Dónde están? ¿Dónde está el reino? ¿Ya va a venir? Y claro, Jesús dice: no, espera, no se puede calcular. Vale, veamos una más, que todavía es más obvia, ¿vale? Como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. De nuevo, estaban cerca de Jerusalén, que era uno de los lugares donde estaba el templo en el pasado, y era un lugar muy importante para la adoración de Dios. Y claro, la gente pensaba que el reino dice: va a surgir el reinado de Dios, o sea, vamos a poder quitar a los romanos de encima, por fin, porque acordaros que en el primer siglo Judea y todo el territorio de Palestina estaba bajo el imperio romano, ¿vale? Y básicamente Palestina era un territorio anexado o junto a este imperio, pero estaban bajo el imperio romano. Vale. Y mira, ya si no te convence esto, esta es la escritura clave para que veáis esto de el entendimiento que tenían los discípulos, los judíos del primer siglo, incluidos los discípulos, ¿vale? Fijaros en esto, dice: al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y, atención, declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Es decir, la gente decía: vaya, las profecías se están cumpliendo. El Mesías poderoso que nos va a liberar de los enemigos, que por fin va a deshacerse y nos va a dar bendiciones y todo va a ser paz y armonía, por fin ha llegado. Y fijaros en el versículo 15. Se lo querían llevar a la fuerza y declararlo rey. Amigo. Es decir, dentro del entendimiento que tenían los judíos del primer siglo, ellos estaban viendo a Jesús como ese cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, pero ellos estaban pensando en un rey político, en un rey terrenal como podría ser Herodes, Pilato o el emperador romano. Es decir, por eso lo querían declarar rey. Por eso decía: pues ya está, ha llegado, vamos a declararlo rey y vamos en guerra para que nos libere de los enemigos. Básicamente ese es el entendimiento que están teniendo. Si no, no tendría sentido esta parte de que se lo querían llevar para declararlo rey. ¿Se entiende esto? Bueno, seguimos. Entonces, para comparar, por último, vamos a ver esto. Dice: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? De nuevo vemos la misma idea, porque si recordáis, con Saúl empezó el reinado de Israel. Saúl fue el primer rey, luego vemos a más reyes y luego el rey se dividió en el reino del norte y del sur. Entonces los discípulos están pensando en Jesús como: por fin ha venido Jesús el Mesías, que por fin va a restaurar el reinado que teníamos antes, con Saúl, con David y con los sucesores reyes. De nuevo, estamos viendo aquí ejemplos de teocracia política, de una forma de gobierno que pone a Dios por delante, básicamente.
Vale, veamos la comparación de lo que pasó. Una teocracia política entonces significa lo siguiente: una forma de gobierno terrenal, atención aquí, terrenal, ejercida por Dios a través de ¿qué? De organismos políticos sobre una comunidad. Un ejemplo de esto en la historia podría ser el Imperio Romano con Constantino, que vino a ser el Imperio Cristiano, ¿vale? Que digo cristiano porque San Agustín, por ejemplo, creía de que era posible tener una teocracia política cristiana, ¿vale? Pero yo creo que San Agustín se equivocó a la hora de leer el Antiguo y el Nuevo Testamento en esta interpretación. ¿Por qué? Porque lo que Jesús estaba tratando de instaurar, de establecer, fue lo siguiente, que es una teocracia espiritual. Que una teocracia espiritual es una forma de gobierno espiritual ejercida por Dios a través de ¿qué? A través del Espíritu Santo sobre los corazones de una comunidad. Ah, entonces no tiene que ver con murallas, ejércitos militares o como en Estados Unidos algunas personas dicen, somos la nación cristiana. Bueno, eso no existe bíblicamente, ¿vale? Porque la teocracia, es decir, el reinado que Dios quiere llevar a cabo no es a través de instituciones políticas, sino a través del Espíritu Santo sobre los corazones. Es por eso que podemos distinguir la diferencia entre una teocracia política versus una teocracia espiritual. Y esa es la cosa que la gran mayoría de los judíos no entendió sobre Jesús. ¿Cómo es que el que nos va a liberar de los enemigos dice que tengo que amar a los enemigos y poner mi otra mejilla? ¿Qué es eso? Por Dios, qué escándalo, ¿qué me estás contando, Jesús? Entonces, claro, aquí se puede entender el choque, ¿vale? Y esta es la diferencia que vemos. Entonces, el reino de Dios en el Nuevo Testamento queda, por así decirlo, redefinido, explicado por Jesús como una teocracia espiritual. Ya no es una teocracia política, con reyes elegidos por Dios. No, eso se acabó. Con Jesús tenemos una forma de gobierno que es espiritual y que no es a través de parlamentos, no es a través de votaciones democráticas, sino es a través del Espíritu Santo sobre los corazones de una comunidad. Bueno, espero que se haya entendido esto, ¿vale? Ese es el cambio. Pero para que veáis que muchas veces leemos las escrituras y damos por hecho de que los judíos del primer siglo entendían que todo era espiritual, pero eso es falso. Ellos estaban esperando un gobierno de Dios a través de murallas, guerras y poder militar. Y eso está mal. Eso Jesús cambia ese mensaje y dice, no. Es el Espíritu Santo en tu corazón. Ese es el tipo de reinado que yo quiero, ¿vale? Bueno, vayamos a nuestro segundo punto, que es el reinado de Dios como presente, pero no completado. Bueno, esta es una de las características claves de esta idea del reino, o mejor dicho, el reinado de Dios en el Nuevo Testamento. Veamos unos ejemplos, ¿vale? El reinado de Dios como algo que ya es, que está presente, pero algo que todavía no está presente, que todavía no está completo, no está terminado. Veamos. Fijaros en esta escritura, Mateo 6, versículo 10, en la oración del Padre Nuestro, muy conocida, en la que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces tú dices, si Jesús está orando al Padre de que venga su reinado, de que venga su reino aquí en la tierra, quiere decir que todavía en la tierra no está su reino, su reinado no es completamente oficial, ¿vale? Entonces aquí está la idea de que todavía no es una realidad el reino de Dios, ¿vale? Pues veamos más escrituras, Lucas 11, versículo 20. Jesús también hablando, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Vale, aquí Jesús dice, si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a vosotros el reino o reinado, que es una mejor, a mí me gusta más reinado que reino porque es más fiel al griego, al reinado de Dios. Y tú dices, a ver Jesús, ¿en qué quedamos? Tú me estás diciendo que ore para que el reinado de Dios venga a la tierra, porque todavía no está,
pero aquí me estás diciendo que el reinado de Dios ya está aquí, que ha llegado. ¿Cómo? A ver, ¿en qué quedamos? ¿Que va a venir o que ha llegado ya? ¿Veis esa tensión? ¿Veis esa tensión de las escrituras? Veamos más ejemplos. Lucas 17, versículo 20 al 21. Los fariseos preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él les respondió: la venida del reino no se puede calcular. No van a decir, miradlo aquí o miradlo allá. Sabed que el reino de Dios está entre vosotros. De nuevo, Jesús está hablando de la venida del reino como algo futuro que no se puede calcular, pero a la vez está diciendo, sabed que el reino de Dios está, verbo presente, está entre vosotros. Y de nuevo tú dices, a ver Jesús, ¿en qué quedamos? ¿Va a llegar o ya está aquí? Bueno, las dos cosas. Ahora luego vamos a ver cómo eso se entiende. Pues se puede entender de la siguiente manera, ¿vale? Nosotros estamos aquí en medio, ¿vale? Entonces tenemos el reinado de Dios incompleto. ¿Por qué? Porque Dios todavía no reina sobre todos los corazones de todas las personas, ¿vale? Hay personas que todavía no tienen a Dios como su Señor y Salvador. Dios todavía no reina. Entonces, todavía hay una parte en la historia de la salvación de Dios, de su reinado, que va a completarse con el día del juicio final. En el día del juicio final, por así decirlo, Dios va a expulsar los grupos de resistencia, los grupos enemigos que se oponen a su voluntad, para que dentro de su reinado solo estén personas conforme a su voluntad. Entonces nosotros vivimos en un estado intermedio, en un ahora y un todavía. Es decir, que hay dos realidades, ¿verdad? Porque nosotros ya estamos en ese reinado de Dios, porque o eso espero, que Jesús esté reinando sobre nuestros corazones, pero en un sentido global todavía hay muchas personas en el que el reinado de Dios no es presente y no está completo. Pero en el día del juicio final, cuando Dios destruya a sus enemigos, etcétera, etcétera, ya llegará un momento donde solo esté en el reino de Dios las personas en las que Dios reina, ¿vale? Por ahora hay una mezcla, ¿vale? Porque acordaros que en la clase pasada estuvimos hablando de que se puede hablar del reino de Dios de una manera global y universal, en la que todos están dentro de eso, porque Dios es soberano de todo el universo, de todo el cosmos, y en este sentido, pues tanto las personas que están con Dios como las personas en contra de Dios están dentro de su reino o reinado, porque Dios es soberano, pero en un sentido más concreto, Dios reina sobre ciertas personas cuando nosotros aceptamos su reinado y la aceptamos como Señor. Pero en este proceso todavía no está completado, porque todavía quedan cosas por suceder, como la venida de Jesús en el día del juicio final. Espero que se haya entendido esto, y si no, no te preocupes, luego al final vamos a tener preguntas y respuestas. Vale. En tercer lugar, para simplemente resumir lo que acabamos de ver entre la primera clase, como podéis ver, aquí estoy omitiendo o estoy resumiendo muy brevemente algunas cosas que expliqué en detalle en la primera clase. Entonces, si hay cosas que todavía no te quedaron claro, mírate la primera clase, porque vas a comprenderlo mucho mejor por qué hablo de ciertas cosas en esta segunda clase. Pero en cualquier caso, me gustaría hacer una breve comparación del reino de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, para que quede un poco claro todas esas conexiones que vemos, ¿vale? Bueno, en primer lugar, lo que vemos en el Antiguo Testamento es una espiritualidad externa, algo que tiene que ver con lo externo, ¿vale? Y luego lo que vemos más adelante es una espiritualidad interna. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, o en el reino de Dios en el Antiguo Testamento, vemos un énfasis en las bendiciones terrenales, ¿verdad? Comida, parejas, hijos, linaje, bendiciones en cuanto a riquezas, etcétera, etcétera. Pero en el reino de Dios, en el Nuevo Testamento, vemos un énfasis en las bendiciones celestiales con Jesús. Cuando Jesús habla de las recompensas, se está refiriendo a las del cielo, no a las de la tierra. Luego también vemos que en la idea del reino,
era una espiritualidad externa en el sentido que los enemigos son otros pueblos vecinos, gente de carne y hueso. Pero en la espiritualidad interna, en el reino de Dios, según Jesús, vemos que los enemigos son fuerzas espirituales que se oponen a la voluntad de Dios. Luego vemos que el reino es entendido en el Antiguo Testamento como un territorio político, ¿verdad? Fuerza militar, murallas, un rey, enemigos claros que hay que conquistar o vencer o defendernos de ellos. Pero en el nuevo reino de Jesús, el reino es un estado de corazón. O sea, el reinado de Dios se ve cuando Jesús reina sobre tu corazón, sobre tus motivaciones, sobre tus planes. Entonces aquí se ve una clara diferencia en que hay un énfasis en el reino de Dios en el Antiguo Testamento sobre la espiritualidad externa, enemigos externos, bendiciones externas, un rey en un territorio político externo, y en el reino, en el Nuevo Testamento vemos una espiritualidad interna, bendiciones celestiales, enemigos como fuerzas espirituales, y el reino ya no es un territorio externo, sino es tu corazón, donde Dios reina. Vale, otra de las cosas que vemos es el énfasis en el Antiguo Testamento de un líder político y luego vemos en el Nuevo Testamento un líder espiritual, ¿vale? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos un rey con poder militar, luego vemos un rey que es Jesús con poder espiritual, luego vemos un rey que odia y destruye a sus enemigos y luego vemos un rey que ama y perdona a sus enemigos. Jesús, por eso choca tanto a la gente. Dice, ¿qué es este rey que ama y perdona a los enemigos? Y a los enemigos hay que matarlos. Y luego vemos un rey que es coronado en un trono y sin embargo con Jesús vemos un rey que es coronado en la cruz. Cuando la gente se burló de Jesús y le puso rey de los judíos. Pues sí, él era rey de los judíos y de la humanidad, pero era un rey distinto y el rey que no quería a nadie. Y el rey que rechazaron los judíos. Entonces aquí podéis ver la grandeza del Evangelio y por qué los judíos del primer siglo rechazaban completamente a Jesús, porque se esperaban otro tipo de rey. ¿Vale? Y me gustaría leeros una cita que me parece muy buena en resumir lo siguiente, ¿vale? Fijaros en esta cita, lo he desglosado por partes, la cita, para que se entienda más fácilmente, ¿vale? No es mía la cita, luego vais a ver la fuente de la cita, que me parece que resume muy bien todo esto lo que acabamos de ver, ¿vale? El jefe de la antigua comunidad se llamaba Señor y Rey. El del nuevo, es decir, el de la nueva comunidad, se llama Padre. Los miembros de los primeros eran siervos, es decir, súbditos de Jehová. Los de estos últimos, ahora en esta nueva comunidad, son hijos de Dios. El sentimiento del primero hacia Dios se describe como el temor de Jehová. Ahora el sentimiento se describe de confianza o amor. El principal deber del primero era la justicia, el principal deber de este último, es decir, de este nuevo reino, es el amor. Todas estas expresiones se adaptan a la constitución de la comunidad sagrada, ya sea como estado divino o como familia divina. Aquí podéis ver todas esas tensiones, ¿verdad? Cómo hay distintos énfasis en el vocabulario que se utiliza en el Antiguo Testamento y la concepción del reino de Dios, y luego cómo Jesús da o explica qué realmente querían decir todos esos profetas y cómo muchas de las palabras que utilizamos son más cercanas, más de amor. Y bueno, esto lo podéis ver en el Diccionario Universal de Artes y Ciencias, ¿vale? Si ponéis el término Kingdom of God.